Es bien sabido que la palabra puede ser un arma de guerra y lo comprobamos cada vez que comienzan las hostilidades entre países y los discursos belicistas empiezan a ocupar las primeras páginas de la actualidad. Por medio de la palabra, los señores de la guerra primero fijan quién es el enemigo a batir, más tarde intentan convencer a la opinión pública de la necesidad de infligirle un castigo y finalmente llaman al ataque. Desde las guerras púnicas a la guerra de Siria, es este un proceso tan antiguo como la humanidad misma, bien que los medios y las técnicas empleadas para la comunicación y la persuasión hayan evolucionado enormemente. Sobre el combustible literario con el que se encienden las guerras a lo largo de la historia, trata un libro recién publicado que nos presenta hoy en esta sección de Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Se titula Libros para la guerra y su autor es Javier Mina, pamplonés, licenciado en literatura comparada por la Universidad de la Sorbona. Es autor de una obra extensa en los géneros más variados y un autor además muy premiado. Como novelista ha obtenido El Príncipe de Viana en el 85, El Pío Baroja del Gobierno Vasco en el 89 y también como ensayista ha sido galardonado con el Premio Miguel Espinosa en el 2004, el Premio del Gobierno de Navarra en el 2008 y ha sido finalista del Premio Espasa, del prestigioso Premio Espasa en el 2006. Bueno, durante los últimos años Javier Mina ha centrado su escritura en el ensayo literario y es a este género al que pertenece la obra que motiva esta charla, que como acabamos de decir se titula Libros para la guerra y llevas como subtítulo Forjando espadas. Arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. Bueno, la guerra, un tema que a mí me parece que es antropológicamente medular en cuanto a que pues las civilizaciones y las religiones, los estados e incluso el desarrollo de las tecnologías se han ido configurando al compás y a menudo también como consecuencia de los conflictos violentos entre seres humanos. Y entonces es esta la historia que recorremos de tu mano, Javier, en Libros para la guerra, pero desde una óptica precisa, que es la de la expresión, ¿verdad? La expresión de la guerra. Entonces, ¿cómo se te ocurrió este libro en una época además que a mí me parece que es crecientemente pacifista? La conciencia pacifista creo que es claro que está aumentando. No es nada nuevo que todo lo que huela a guerra huela mal, ¿no? Y entonces, aunque las haya, preferimos mirar para otro lado un poco de algún modo, ¿no? Pues el libro, a mí es que en realidad se me ocurrió a medias, porque salió de una conversación con el editor, que me dijo, igual yo no sabía muy bien para dónde tirar, me dijo, igual algo sobre la guerra, y salió el libro eso, es decir, no tanto... Era bucear en la historia, digamos, de la literatura en sentido amplio, no tanto para ver qué libros han hablado de guerra, porque sería algo infinito, sino aquellos que de algún modo han contribuido a promocionarla de algún modo, sino a despertar pues instintos poco belicistas, ¿no? El libro comienza con lo que podríamos llamar una obertura rupestre, donde se presentan las primeras manifestaciones de guerra a través de pinturas en cuevas prehistóricas. Claro, lo cierto es que hasta que se popularizaron los libros, la forma de llamar al pueblo llano a la guerra o de incentivar, por así decirlo, ese sentimiento belicista, no pasaba necesariamente por la palabra escrita, también la imagen, y en nuestros tiempos también la imagen, incluso el cine, pues tiene mucho que ver, ¿no?, con el discurso bélico. Así que Libros para la guerra es algo más que un libro sobre libros, trata sobre otros asuntos. Pues sí, bueno, abarca un poco en sentido amplio, ¿no? Es decir, digamos, literatura en sentido amplio, que se incardine unas veces en textos, otras veces en literatura oral, otras en imágenes parlantes, claro. Y ya sean pues tipo propaganda de cartelística o así, o también sin duda la imagen en movimiento, el cine, bueno, también la fotografía, el cine y últimamente pues todo lo que tiene que ver con internet, es decir, esos vídeos. Sí. Incluso de la música, en algunos casos hablas también, pero ahí ya no me he atrevido a tocar mucho, no es mi campo, vamos. Por otra parte, Javier, la evolución de los medios para la comunicación ha sido fundamental. Las pinturas rupestres que acaba de citar Eva, hasta internet, que has dicho tú, pero por medio han estado la imprenta, que ha sido muy importante, el telégrafo, que explicas muy bien cómo fue determinante en la Guerra de Sucesión Americana, y ya no digamos este medio en el que estamos, la radio, que ha estado indisociablemente ligado a la guerra durante todo el siglo XX, o la televisión, que en el siglo pasado también, sobre todo a partir de Vietnam, ¿verdad?, fomentó que la guerra procurara ser invisibilizada porque creaba estados de opinión público que no favorecían a los belicistas. Entonces, en la guerra, el medio es también el mensaje.
Pues hombre, yo creo que sí, porque sí, la propia guerra en muchos momentos se ha publicitado a sí misma, ¿no? Es decir, que estaba bien ser un guerrero, estaba bien ser un héroe, fuera eso más o menos acorde con la realidad o obedeciendo una realidad hinchada, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, estoy pensando ahora en la poesía medieval, bueno, la épica medieval, digamos, pues los caballeros empezaron a sentirse muy a gusto a partir de la canción de Roland porque se veían a sí mismos allá reflejados, ¿no? Y aunque aquello pues tuviera más o menos que ver con lo que hacían ellos, bueno, se sentía que formaban parte de algo importante y les gustaba, ¿no? Verse reflejados allá, ¿no? O sea, es decir, en este caso la guerra que ellos hacían se publicitaba de algún modo a través de aquella guerra ficticia o no tan ficticia, porque también había algo de historia en la canción de Roland, pero bueno, en esa guerra contada pues se veían reflejados y se sentían ellos como Roland, ¿no? De hecho la figura era pues había batallas en que se entró en la batalla, digamos, en combate, pues recitando algunos poemas, algunos versos de la canción de Rolando, ¿no? Allá en Francia. Y eso, Javier, llega hasta nuestros días, porque tú en las últimas páginas del libro analizas el tema del Daesh, por ejemplo, y la importancia que tiene para este movimiento los medios de comunicación occidentales, que de alguna manera le hacen el juego, evidentemente. Sí. Sí, claro, es algo pintoresco. Eso, hablando un día con un amigo, comentaba, y bueno, yo lo he recogido un poco. Es curioso que una sociedad que es iconoclasta, que es el Islam, sobre todo el más radical, es iconoclasta y no hay más que ver cómo se están cargando todo lo que tenga que ver con la representación humana, no tiene ningún empacho en utilizarlo para servirse publicitariamente de ello, ¿no? Es decir, bueno, pues no, vamos a dejar aparcado eso y aquí lo que interesa es hacer promocionar nuestra historia a partir de vídeos y además, unos vídeos tremebundos y truculentos, ¿no? Es decir, todos recordamos esos asesinatos en masa, o sea, con una escenografía cuidada, con una coreografía muy cuidada y con un montaje cuidadísimo, ¿no? Y con una musiquilla y todo eso detrás, ¿no? Y luego, yo creo que tenemos tantos complejos, somos tan tontos o creemos que lo mejor que se puede hacer en ese caso era pasar esos vídeos por televisión. Ya me parece un error tremendo, ¿no? Poder hacerles la propaganda gratis, que era lo que querían. Es una paradoja que libros que transmiten la palabra divina para la salvación humana, supuestamente, sean precisamente los que más se han enarbolado a lo largo de la historia para practicar guerras y enfrentamientos. Y desde las cruzadas, desde, todas las guerras relacionadas con el Islam también, las 95 tesis de Lutero, hablar de dioses, de verbo divino y de guerra da la impresión de que está muy ligado a lo largo de toda la historia. Pues sí, es cierto, ¿no? Entonces, hombre, sí que se pierde un poco, digamos, esa frase que se suele decir, se pierde la noche de los tiempos. Pues sí, se pierde allá. Es decir, que pues hay mitologías anteriores, por ejemplo, a lo que luego aparece y se recoge en la Biblia, en que también aparecían de algún modo los dioses implicados en los asuntos humanos de guerra, ¿no? Eso es verdad también en todo el ámbito griego, pero también en el mesopotámico, ¿no? Hay nuevas intervenciones de algún dios por allá, pero jamás aparece, o sea, hasta la Biblia no aparece de la manera en que, la manera que entendemos cuando se dice el dios de los ejércitos y el dios de la batalla, ¿no? Es decir, es alguien que está inspirando y con un mensaje a veces terrorífico, ¿no? Es decir, hay que exterminar a los enemigos, hay que exterminarlos, hay que violar a sus mujeres, hay que cometer genocidio, incluso es lícito hasta comerse a los cadáveres y con eso uno puede seguir en combate, ¿no? Una cosa muy tremebunda, ¿no? Bien, es verdad que que eso obedece a una época muy concreta, en los inicios allá de cuando todo eso se recoge por escrito,
pero que la imagen no tan tremebunda, ya un poco lavada y edulcorada, dice, bueno, si Dios lo quiere, que es lo que, bueno, que ahí, con ese nombre se fue a las cruzadas, ¿no? a conquistar Jerusalén, pues si Dios lo quiere, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces se recoge eso, es un poco lavado y matizado, pero Dios está con nosotros, eso tanto en el ámbito cristiano como en el musulmán, ¿no? Hay un poema muy conocido de Antonio Machado que dedicó a Enrique Lister, oficial de republicano durante la Guerra Civil, que dice aquello de: si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. Sí. Una pluma, ya sabemos que no es tan letal como una pistola, pero la palabra, Javier, puede, no sé si llegar a matar, pero puede llegar a herir, ¿verdad? Eso se ve en tu libro claramente. Hombre, yo creo que sí, vamos, es decir que... Bueno, aparte de, sí, habría una parte en que eso es muy cierto y que no tiene que ver con los ámbitos guerreros o belicistas, pero también es verdad que, bueno, que hay palabras, tremendas, ¿no? Estaba pensando ahora en y precisamente en un medio como el que estamos ahora, la radio, ¿no? Cuando en Ruanda, pues... se llama al genocidio del contrario, ¿no? Con mensajes clarísimos, es decir, hay que matar, has matado hoy a tú lo has matado, no, pues sí o no, pues ponte en marcha, en fin, ese tipo de mensajes, y no solo eso, sino que encima quiero decir que iba más allá de la propaganda, era una cosa muy directa y no solo eso, sino que encima la radio de las 1000 colinas hacía delación, es decir, decía, bueno, los enemigos, fulano, además con nombres y apellidos, tiene el coche aparcado no sé dónde, vive no sé dónde, etcétera. Daban ideas, referencias muy concretas para que se acabara matando a esa persona, y no digamos, bueno, pues también todas las historias de esas palabras de delación en el mundo totalitario, ¿no? De la Alemania nazi, la Rusia soviética, en fin. ¿Qué nos puedes contar de la propaganda de guerra? ¿Cuándo se sitúa su origen? Se han ido utilizando diferentes modos de propaganda en diferentes tiempos. Es decir, pues por ejemplo, en el siglo XIX, vamos a ponernos ahí, pues había, a través de la música y la canción, se iba a la guerra, ¿no? Estaba pensando en la guerra de secesión, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Ahí cada uno tenía su himno, iba a la guerra. En aquel momento también y había una prensa activa que también pues promovía eso, y bien es verdad que también esa prensa había funcionado muy bien a la hora de conseguir la independencia de Inglaterra, ¿no? Es decir, que ya venía un poco lloviendo sobre mojado, ¿no? Entonces estaba toda esa prensa, que estamos hablando, claro, de 1870, 60 y pico, por ahí. Entonces... También la fotografía, ahí empieza a despuntar la fotografía no como estamos acostumbrados a verla, porque esa fotografía no podía transmitirse tal cual a la prensa, no podía publicarse por problemas técnicos simplemente. Entonces lo que se hacía igual era algún dibujante hacía un dibujo sobre alguna foto tomada en el campo de batalla, pero las fotos existían y se tomaban en el campo de batalla, en los alrededores del campo de batalla, porque eran unos equipos muy pesados, un material muy frágil, y entonces, bueno, pues sí, aparecían allá. Entonces, eso tuvo también, por ejemplo, la fotografía como tal tuvo un efecto propagandístico terrible en Nueva York, con una simple exposición de fotos que mostraba la batalla de Antietam, el final. Claro, había los muertos por allá, y aquello creó un estupor tremendo en el americano de a pie, porque en un país tan grande la guerra era como algo lejano, y no se imaginaban pues, lo que podía ser la guerra de verdad, esos muertos amontonados allá, la destrucción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podríamos poner un poco un origen pues muy aproximado, digamos, ¿no? de una propaganda tal como la conocemos nosotros actualmente. Enlazando con lo que hablábamos hace un momento, Javier, sobre el poder a veces de la palabra para provocar, para encender y para incendiar también, me ha gustado esas páginas en las que hablas como en los años 90, en la Yugoslavia poscomunista, desde el poder se fue preparando lo que sería luego la guerra de Balcanes, la limpieza étnica de las minorías por medio de mensajes que fueron calando inapreciablemente, y me ha recordado que eso
enlaza casi directamente, recuerda muchísimo a lo que hicieron los nazis desde su ascenso al poder en el 33, ¿verdad? Y ahí hay un libro que es de referencia de Kemplerer, La lengua del Tercer Reich, ¿verdad? Que lo explicaba fenomenal. Decía, este hombre decía, las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta. Parecen no surtir efecto alguno. Y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. El envenenamiento, la intoxicación casi inapreciable por el verbo. Eso es, sí, sí. Hitler, el ascenso de Hitler al poder, bueno, pues además parte también de un texto que él considera lesivo, que es el Tratado de Versalles, ¿no? Ahí, bueno, y que de hecho yo creo que fue un poco exagerado, ¿no? Pedirles aquellas reclamaciones de guerra que estarían acabando de pagarlas, me parece, en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Sí. Pero bueno, eso fue uno de los detonantes, un referente precisamente para que calaran esos mensajes de orgullo nacional, de venganza de algún modo, buscar resarcirse de eso, la injusticia con la que nos han machacado, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí yo creo que uno de los aciertos de Hitler en el Mein Kampf es un capítulo que tiene dedicado a la propaganda. Y es muy curioso, porque es un pequeño tratado de propaganda, yo creo que muy brillante, porque está muy bien visto todo lo que dice ahí, en el que él lo que hace es simplemente recoger las malas experiencias de los alemanes en la Primera Guerra Mundial respecto a la propaganda. Dice, nos han ganado, bueno, no solo nos han dado pal pelo en el sino que también en el campo de batalla, sino que también perdimos ya desde el principio prácticamente la guerra de la propaganda, porque era muy torpe, muy mala y se hacía muy mal. Y entonces él ya pone las bases de lo que tiene que ser la propaganda, la suya, claro, la nazi, y para eso ya tiene un periódico enseguida. Quiero decir que esto está escrito en el 22 al 23, y en 1923, y claro, ya ahí está un artefacto muy poderoso para encima que eso instilar esos mensajillos, pues se hagan con mucha eficacia, ¿no? Precisamente se acaban de liberar los derechos de autor de este libro de Hitler, y en Alemania hay todo un debate en torno al hecho de que puede provocar esto, ¿no? ¿Qué efectos puede tener? Que ahora mismo se pueda volver a reeditar el libro Mi lucha de Adolf Hitler. ¿Qué piensas, Javier, sobre esta cuestión? Bueno, yo pienso que, pues no sé, a mí no me asusta, quiero decir, es un texto porque que no está mal leerlo, quiero decir. Bueno, ahí uno aprende. Ahora, es como todo, el que vaya allá a buscar razones para ser peor de lo que es, pues los va a encontrar. Pero alguien que mira aquello pues con la objetividad que da el paso del tiempo, pues va a ver cómo se va construyendo un mensaje tóxico, una ideología que ya es criminal desde el principio, porque ya se persigue el genocidio, está más o menos ya puesto blanco sobre negro ya en el Mein Kampf, ¿no? Entonces, salvando eso, pues no sé, a mí me parece, quiero decir, que teniendo eso presente, a mí no me produce ningún trastorno el que se pueda conocer y leer. En Alemania se habla de que tiene que ser edición crítica, con los comentarios pertinentes, para que la gente entienda el contexto. Eso también es verdad, porque es que hay mucha gente que no tiene ni idea, y sobre todo mucho patán dispuesto al revisionismo, sin saber nada de nada. Entonces, pues eso es evidente, ¿no? A todo lo largo del rato que estamos aquí hablando, detrás está también una figura que creo que es fundamental en esto, que es el de intelectual, Sí. Un papel que ha ido cambiando mucho desde sus orígenes en el siglo XIX, y que hoy me parece a mí, Javier, que puede tener su expresión más sutil en esto que estamos hablando, en esos escritores, en esos intelectuales, filósofos, que en nombre de la democracia, de los derechos humanos, pues llaman a invadir Afganistán, Irak o Libia, le dan un soporte razonable, ético, etcétera. Sí. Entonces, me pregunto yo si la superioridad moral, la superioridad ética, no es una de las grandes coartadas modernas de la guerra, y especialmente de la literatura de guerra. Sí, no, sin duda, pero claro, esto siempre es un tema delicado. Quiero decir, cuando uno está no en pie de guerra, pero sino al borde del pie de guerra, pues dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Es bueno combatir al Daesh ahora? ¿No es?
si se combate, en qué condiciones, con quién, en fin, ya empieza a enturbiarse un poco. Yo creo que bueno, pues no sé, yo creo que es bueno combatir eso, porque parece como una expresión del mal absoluto, es otra especie de tercer totalitarismo, ¿no? Es decir, alguien que aniquila al género humano en cuanto puede y de la manera más bestia que pueda. Entonces eso no es bueno. El cómo, ahí empiezan los problemas. Bueno, ¿eso cómo se hace? Claro, dices, serán los expertos los que lo digan. Y entras en una cadena un poco rara, porque luego empieza, claro, el experto dice, pero claro, luego los intereses cruzados de Turquía, Rusia, Estados Unidos, en fin, bueno, ahí es donde uno se pierde, ¿no? O sea, puede haber, digamos, pues una cierta, bueno, una chulería moral, podemos decirlo de algún modo, a la hora de decir, bueno, pues eso habría que hacer, pero joder, luego ya la cosa es muy complicada, ¿no? Desde hoy, 20 de enero, Estados Unidos tiene nuevo presidente. Sí. Y la verdad es que Donald Trump ha hecho de la violencia verbal su principal baza política. En campaña se ha explayado contra todo lo que se movía, literalmente. Prueba de que también en democracia funciona la palabra incendiaria, con consecuencias, en este caso aún por calibrar, pero que para mucha gente es, en fin, algo que produce cierta inquietud, por lo menos. Sí, yo creo que... Yo el otro día pensaba un poco que este hombre se está pareciendo demasiado a unos... Bueno, él no va a poder hacer todo lo que quiera porque, bueno, es un Estado democrático, etcétera, pero se va pareciendo un poco a los caudillos, ¿no? Un poco caudillista, un poco del estilo pues de lo que hacen estos ahí como el Maduro y compañía. Yo no veo que haya mucha diferencia, es decir, bueno, sí que va a tener ahí... Bueno, no, digo en cuanto a su línea de argumentar y de lo que pretende de estar por encima de todo, ¿no? Él no va a poder hacerlo, eso es evidente, porque está ahí el Senado, está el Congreso y hay una serie de otras cosas, más luego pues una situación económica mejor de la que él ha pintado precisamente para que, bueno, pudiera triunfar su mensaje, pero yo creo que es muy peligroso, ¿no? Porque es que eso da, según como... Eso invita a mucha gente a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Es, bueno, pues si el presidente lo dice, pues no va a despreciar a las mujeres, a los negros, a los mexicanos, tal. Eso es un cáncer, es un mal. Entonces, bueno, si él quiere hacer ese muro con México, pues ahí el ciudadano de a pie lo que querrá hacer es su muro particular contra el otro, ¿no? Son las consecuencias, más allá de lo político, de lo económico, las consecuencias culturales, de que una figura así se proyecte como un paradigma de poder y de autoridad, ¿eh? Sí. Bueno, de que mensajes extraordinarios, entendiendo por extraordinario que se salen de lo común, se conviertan en algo del día a día, ¿no? Y que nos acostumbremos a cualquier tipo de declaración, en fin, fuera de la norma, ¿no? También es la banalidad del mal, de alguna manera. Exacto. Sí, es banalizarlo todo. Es, bueno, pues mira, lo mismo da, porque además ahora estamos en esa fase estúpida de también, pues de aparecer el género humano, pues a veces, no sé, yo creo que tiene unas derivas un poco extrañas. Estamos ahora en ese mundo de la posverdad, que es algo que yo creo que no hay, yo no sé si hay. Bueno, es decir, el hecho será ese, y el vocablo que lo designa puede que esté acertado, pero parece una tontería. Es decir, llamar, yo creo, verdad o mentira. La mentira hecha de una manera u otra, pero no, pues verdad es que parece... Le da una categoría, eso, un poco en el sentido que hablabas tú antes de Klemperer, no es inocente, y a mí me da la impresión de que ese término le da una categoría especial a la mentira. Es decir, ya parece que no, que es... Bueno, que la posverdad sería algo que está entre la verdad y la mentira, claro, ¿no? Que no, que al fin y al cabo no es tan malo. Y entonces, claro, eso da pábulo a que, bueno, pues que se diga, hoy diga una cosa, mañana otra, porque y he pasado otra y luego vuelva sobre lo mismo el primer día. Parece muy peligroso. A ver si a fuerza de abrir escala de grises vamos a ir al gris muy oscuro, ¿no? Sí, vamos a caer en el extremo opuesto. Sí. Bueno, pues este interesante libro, Juan, ¿nos recuerdas cómo se titula? Libros para la guerra, Forjando espadas, de Javier Mina, y está publicado por la editorial Berenice. Un placer charlar contigo, Javier. Un saludo. Sí, gracias. Es que ricasco, Javier. Muy bien, muchas gracias.